Muy bien. Los pactos de Dios son contenidos en la Biblia, se clasifican en dos partes, hermanos, que quiero compartir con usted. Los pactos que son condicionales e incondicionales, ¿verdad? Y eso es importante, ¿por qué? Un pacto condicional es uno de los cuales la acción de Dios es respuesta a la actitud del ser humano. ¿Me está entendiendo? O sea, que cuando Dios responde, si es el pacto de Dios, contenidos en la Biblia, se clasifican en dos partes. Vamos a ver, ahora, condicionales e incondicionales. Ahora, en realidad, un pacto condicional, ¿qué es un pacto condicional? Veamos qué es un pacto condicional. Es necesario que usted dice, un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios, dice, es uno en el cual la acción de Dios, en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes ha dirigido el pacto. Volvámoslo a leer para que lo entendamos. El pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. También garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos, pero es Él o es el hombre el que hace que los pactos fracasen o que sean exitosos. Dios no está obligado a cumplir su pacto cuando el hombre falla en la parte condicional, en la parte que le corresponde. Amén. Así que usted y yo estamos obligados, cuando estamos hablando de un pacto condicional, Dios está obligado a cumplir la parte que le corresponde en el pacto cuando el hombre cumple también con la parte que le corresponde. Porque muchas veces hacemos un pacto con Dios. Muy bien, yo vengo y pacto con el Señor. Señor, yo pacto por mi familia, pacto por esto, pacto por el otro, pacto por aquí. Y estamos pactando con Dios, estamos trayendo las promesas de Dios a nuestra vida, pero posteriormente nosotros violamos el pacto con nuestras actitudes. Por ejemplo, usted vino y pactó, pero posteriormente se va al mundo, se va a emborrachar, se va a perder, se va con las prostitutas. No sé si me entiende, yo creo que sí me entiende. Cuando viola el pacto de esta forma, Dios ya no está obligado a cumplir realmente el pacto condicional. Dios ya no está obligado a cumplir su parte. Yo no sé si me está comprendiendo esta hora, pero quiero decirle que sí. Cuando nosotros hemos hecho un pacto con Dios, venimos delante del Señor, nos quebrantamos delante de su presencia, presentamos nuestro pacto delante del Señor, pero posteriormente con nuestras actitudes violamos el pacto, Dios ya no está obligado a cumplir la parte que a Dios le corresponde. Ese es un pacto condicional, ¿verdad? De los 8 pactos bíblicos que hablamos, oigan bien esto, solo el edémico y el mosaico eran condicionales. Los demás son incondicionales, pero es una parte impresionante, una parte importante que usted debe de tomar, ¿va? En el Edén se hizo un pacto condicional. Con Moisés se hizo un pacto condicional. ¿Ya? O sea que usted tiene que aprender entonces cuando Dios habla de los pactos. Sin embargo, aún bajo los pactos incondicionales hay un elemento condicional como si se aplicara a ciertos individuos. Lea usted la palabra, lea usted el texto ahí, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Aún bajo los pactos incondicionales hay un elemento condicional como si se aplicara a ciertos individuos. Mírame, un pacto incondicional se distingue de uno condicional porque el hecho, óigame bien esto, aleluya, el hecho de que su cumplimiento es esencial, ¿ya? Es prometido por Dios y depende del poder y de la soberanía de Dios. Aleluya. Un pacto incondicional solo depende de las promesas de Dios. Y eso es impresionante. Cuando usted y yo hemos hecho un pacto con Dios y Dios ha hecho un pacto con nosotros, los pactos incondicionales son las promesas de Dios, ¿ya? Y ahí es donde yo voy ahorita en este momento a tratar con usted. Son las promesas que Él ha hecho a su pueblo
y que definitivamente su pueblo no tiene que hacer nada más que creer para recibir las promesas divinas del Señor. Eso es impresionante, mi amado. ¿Ya? Porque este pacto depende solo de la soberanía de Dios. Podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 26, 31 y en Génesis capítulo 2, verso 16, el pacto edémico. ¿Qué significa el pacto edémico? Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre y fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida, y bendición o la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán. El pacto edémico, incluía, créeme, el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol, ¿verdad?, del conocimiento del bien y el mal. Entonces, si esto era importante, o sea que Adán tenía que poner todo lo que estaba de su parte para que el pacto de Dios se cumpliera. Dios le dijo, no comerás, porque si comieres morirás. Si Dios le dijo todas estas cosas a Adán, fue porque él ponía una condición en el hombre: si tú cumples con esto, yo haré, como en Levítico capítulo 26 dice, si tú buscas mi presencia, si lees la palabra, si no te apartas de mi ley, si tú cumples mi ley, si no te apartas de mis caminos, yo haré que tu tierra sea próspera y bendecida. O sea, hay un pacto, pero hay una condicionante en todo esto. ¿Me está entendiendo? Dios es una persona definitivamente, la persona de Dios. Ya, óigame bien esto, Él nos pone y nos dice, si tú me buscas, de mañana me encuentras. Hay otra condicionante, haz algo recíproco. Si me buscas, me encuentras. Si me amas, te amo. Amo a los que me aman y me encuentran los que me buscan. O sea que son cosas condicionantes que Dios pone al ser humano. Pero óigame bien esto, muchas veces nosotros, mi amado, queremos que Dios obre, queremos que Dios nos dé, queremos que Dios funcione para nosotros, que Dios ponerlo a nuestro servicio, queremos que Dios responda a nuestro clamor, a nuestras oraciones, queremos que Él cumpla con el pacto que ha hecho, pero ¿qué estamos haciendo nosotros realmente, condicionalmente? Para que Él pueda y tenga la obligación de responder a nuestra oración cuando nosotros no estamos poniendo lo más mínimo de nuestra parte. Amén. Queremos que Dios responda a todas nuestras necesidades cuando que nosotros no estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde. Si usted sabe positivamente que el llegar tarde a su trabajo es una norma que está violando, porque la puntualidad es uno de los grandes valores del ser humano, ¿ya? Pero usted sabe que le han dicho en el trabajo que usted tiene que entrar a las 8, pero usted llega a las 8:30, empieza a violar el pacto hecho entre la compañía de trabajo y usted mismo. Entonces, la compañía de trabajo no está obligada realmente a cumplir con ninguna promesa. No está obligada a cumplir con absolutamente nada de lo que le ha prometido si usted no está cumpliendo con su responsabilidad. Lo mismo es Dios. Le pongo ese ejemplo, es un ejemplo tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces exigimos que las compañías nos den aumento de sueldo, mejores tratos, mejores prestaciones, mejores todo. Pero ¿qué hay de su parte? ¿Qué está poniendo usted para su compañía? ¿Qué está haciendo usted para su compañía? ¿Qué está haciendo usted para que la compañía tenga la obligación de darle a usted un aumento si usted llega tarde, si no es responsable en su trabajo, no es eficiente, no tiene eficiencia para realizar sus labores? Lo mismo es en Dios, mi amado. Dios no está obligado a darle a usted, si cuando Dios le ha dado a usted un lineamiento, una condicionante para que usted la cumpla, pero usted la viola, usted no ora. ¿De qué manera va a ser escuchado si no clama? ¿De qué manera le van a abrir si no toca? ¿De qué manera va a encontrar si no busca? Son leyes que están establecidas en el reino de Dios y que Dios las quiere poner en práctica, pero lamentablemente nosotros los seres humanos no cumplimos con la parte que nos corresponde.
corresponde. Diga conmigo que nos corresponde. Así que hoy usted y yo estamos obligados, créame, estamos obligados a cumplir la parte que Dios nos puso. Entonces, veamos esta palabra aquí. Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre y fue un pacto condicional en Adán, en el cual la vida y la bendición, la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán. ¿De qué dependía entonces? De que Dios cumpliera su palabra. ¿De qué dependía entonces de que Dios cumpliera la parte que le correspondería? De la fidelidad de Adán. Amén. Aleluya. Vamos a hablar un poquito de la fidelidad entonces cuando estamos hablando de Adán. Estamos hablando del pacto adámico, del pacto que se hizo en el Edén, el pacto edémico. Entonces, cuando Dios habló a Adán, le hizo un pacto, pero dependía de que Adán obedeciera. Ya, no comerás del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. O sea, el pacto edémico incluía el dar a Adán la responsabilidad entonces. Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros también. Porque si la fidelidad de Adán dependía de que Dios cumpliera con el resto de su promesa, pero Adán fue infiel, Adán desobedeció, Adán y Eva cometieron el error de la desobediencia, oyendo la voz de Satanás en lugar de oír la voz de Dios, de cumplir con la palabra. Violaron el pacto y por lo tanto Dios ya no estuvo dispuesto ni tampoco obligado a cumplir esa palabra y ellos fueron echados del huerto. Aquel huerto, aquel Edén precioso, aquel Edén creado para el hombre, para que lo juzgara, para que lo cosechara, para que lo labrara, para que lo trabajara, para que hiciera del Edén un verdadero Edén, aleluya, un verdadero paraíso, lo echó a perder con la desobediencia. ¿Con qué lo echó a perder? Con la desobediencia, mi amado, con la desobediencia. Entonces, si el pacto edémico, o sea, el pacto adámico, correspondía definitivamente de la actitud de Adán y Eva, prácticamente ellos violaron esa actitud, con su desobediencia, hicieron que el pacto se quebrantara, el pacto se quebrara. ¿Y cuál fue el premio? ¿Cuál fue la situación? Que ellos tuvieron que salir del Edén, ellos tuvieron que salir del huerto, ellos tuvieron que salir de ese lugar precioso, del paraíso que Dios les había formado en ese lugar, ¿no? Ellos tuvieron que salir. Así que no quebrantemos los pactos de Dios con nuestras actitudes. No quebrantemos los pactos de Dios con nuestra forma de ser y de pensar. No creamos que nosotros venimos a dejar un pacto y que mañana me porto como a mí me dé la gana, mañana me porto mal, mañana me porto como yo quiero, mañana me porto como yo quiera, y yo hago lo que me dé la gana después porque ya puse mi pacto aquí y ya yo sé que el pacto cobra vida, yo sé que el pacto va a ser, pero no es así. Si usted trajo su pacto, sabe cómo lo va a cuidar con su fidelidad al Señor, con su fidelidad a su empresa, con su fidelidad a lo que usted haga. Su fidelidad hará que el pacto permanezca. Su infidelidad hará que el pacto se rompa, porque Dios no está obligado a cumplirle a nadie que no le cumple a él. Definitivamente. Eso se trata. Él cumple y está cumpliendo. Óigame bien, él está cumpliendo con la palabra, él está cumpliendo con todo esto, porque Dios así es. Él ha prometido a su creación y le ha cumplido. No le ha faltado el aire, no le ha faltado el agua, ni tampoco le ha faltado el sol. No le ha faltado la luz. Amén. 3 cosas importantes y Dios ha cuidado, porque dice, llueve sobre malos y buenos, sale el sol sobre malos y buenos, el aire sobre malos y buenos. Él ha cumplido con su creación, pero con su pueblo Él tiene una actitud totalmente diferente. Aleluya. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque si usted y yo vamos a esa palabra, entonces, por haber fracasado Adán y Eva, el comer de la fruta prohibida, fue impuesta la pena de muerte para la desobediencia. Oiga bien esto, ahí era lo que platicábamos hace un momentito, ¿va? Por haber fracasado Adán y Eva, al comer de la fruta prohibida, fue impuesta la pena de muerte para la desobediencia. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato. Necesitaron nacer de nuevo para poder ser salvos.
Más tarde también murieron físicamente. Sus pecados hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y de muerte. Uy, esto está tremendo, mi amado. Esto está tremendo, ¿se ha dado cuenta? Por la desobediencia de Adán y Eva, esto afectó a toda la raza humana, porque la promesa de Dios y el pacto de Dios con ellos era que iban a ser padres de todas las naciones, padres de toda la familia, padres de toda la humanidad. Y definitivamente Dios lo hizo. Dios les dio generaciones, definitivamente, pero lástima que ellos fallaron y que la pena fue impuesta por Dios, la muerte inmediata espiritual, luego la muerte física. Imagínense. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Si no hubiesen desobedecido, prácticamente su vida fuese eterna. Ahora lo mismo pasa con nosotros en la vida eterna. Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Amén. Dios nos ha dado. Entonces ahora lo que le resta, lo que le restó a Adán y Eva fue haber arrepentido del pecado y haber nacido de nuevo. Amén. Para poder tener el perdón. Pero posteriormente ellos murieron físicamente, pero dejaron a la humanidad con la carga del primer Adán, la carga del pecado. Eso es tremendo, mi amado. Por eso hoy, si tú has hecho un pacto con Dios, si tú has pactado con el Señor, pero tus actitudes han violado ese pacto, Dios no está obligado a responderte. Tampoco Dios está obligado a cumplir su parte porque tú has violado la tuya. Pero hoy es cuando tú puedes arrepentirte, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Todopoderoso, para que Él pueda entonces hacer su parte. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor. Claro que está, que hundió a la humanidad, pero quiero decirle a usted que hoy dice, son cinco condiciones del pacto. Dice, primera condición, poblar la tierra. Óigame esto, esta fue la primera condición del pacto adámico, el pacto edémico. Poblar la tierra. Génesis capítulo 1 verso 28. Fue la primera condición del pacto, poblar la tierra. Segunda condición del pacto, ejercer dominio sobre la tierra. Gobierno, gobernar la tierra. Pero como violó ese pacto, definitivamente la autoridad sobre la tierra. Ahora, 3, labrar y cuidar la tierra. Era lo que decíamos anteriormente. Número 4, obedecer a Dios en todo. Las 5 condiciones, oiga, 5 condiciones del pacto adámico. Eso estamos viendo ahorita. Entonces, la quinta condición, el juicio por transgresión del pacto, la muerte. ¿Ya? Si comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, ya leímos las 5 condiciones del pacto: poblar la tierra, ejercer dominio sobre la tierra, gobierno, labrar y cuidar la tierra, obedecer a Dios. El juicio por transgresión del pacto era la muerte. Qué tremendo, mi amado. Esto es impresionante para que usted lo vea. Entonces, el pacto adámico incluye todo esto. Fue hecho con el hombre después de la caída, ¿ya? O sea que primero vemos el pacto edémico, pero ahora vamos a incluir en este estudio el pacto adámico, o sea, el pacto entre Dios y el hombre. No se me está entendiendo, el pacto entre Dios y el hombre, ¿ya? Primero fue el pacto edémico, pero ahora vamos a ver el pacto adámico. Porque entonces entre Dios y el hombre hubo un pacto. Este es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que sería su porción en la vida por causa de su pecado. Muy bien, fue hecho con el hombre después de la caída. Este es un pacto incondicional. Óigame bien esto, en el que Dios declara o decide, declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa del pecado. Aquí no hay lugar para ninguna apelación. Sí, aquí no hay lugar para ninguna apelación. O sea que un abogado ahí apela para que se le da una oportunidad más. Aquí no hay lugar para nada. Dice, se implica responsabilidad alguna de parte de los hombres. Como un todo, el pacto provee importantes
rasgos los cuales condicionan la vida humana desde este punto en adelante. Incluido en este pacto está el hecho de que la serpiente usada por Satanás es maldita en este momento. ¡Qué tremendo! Eso lo deberíamos de aprender de una manera extraordinaria, mi amado. ¿Ya? Aquí no hay condicionantes, aquí no hay nada, aquí todo es incondicional. Dios le declara al hombre su justo juicio por la desobediencia y el pecado, la muerte, definitivamente. ¿Ya? Y Satanás y todo lo demás, toda la humanidad es maldita a consecuencia del pecado del hombre, del primer hombre, del pecado de Adán. Ahora, viene lo importante acá, mi amado lindo, se da la promesa del Redentor. Aquí es algo extraordinario. Se da la promesa del Redentor. Génesis capítulo 3, verso 15, la cual es luego cumplida en Cristo. Se detalla luego de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple, al dolor y la pena en la maternidad. Ok, ¿qué quiere decir esto, mi amado? Que al principio definitivamente, como esta ya fue una condenación, una condena, fue la condena que se determinó por la causa del pecado y la desobediencia. Entonces, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza, Génesis capítulo 1, verso 26-27, el hombre debería, en lo sucesivo, de ganar el pan con el sudor de su frente. Bendito Adán, que nos hizo sudar ahora. Pero mira, o sea, que habían cosas extraordinarias. Primero, la mujer no iba a tener dolores en el parto. Porque el dolor prácticamente vino como consecuencia de la desobediencia y el pecado. Vino la condena y dijo, con dolores darás a luz a tus hijos. Quiere decir que la primera comadrona se llamó Dolores. No. No, óigame bien esto. Con dolores darás a luz a tus hijos. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? De que no iba a tener dolores. La mujer no iba a sufrir. La mujer iba a tener a sus hijos sin dolor, indolora. Iba a ser tremendo, algo extraordinario, algo maravilloso. No tenía por qué sufrir dolores. Lástima, ¿verdad? Que por la desobediencia pasamos por tantos dolores, hermano. Por tantas situaciones difíciles. Ya, pasamos por tantas situaciones difíciles a causa de nuestras desobediencias, cuando que Dios lo único que quiere es darnos una vida tranquila, es darnos una vida feliz, darnos una vida gozosa y alegre. Pero las desobediencias son las que nos llevan a consecuencias tremendas del sufrimiento, de dolores, de angustia, de aflicciones. Lo único que hace eso es la desobediencia. Entonces, ¿qué podemos decirle a usted hoy? Hoy quiero compartir con usted esto, ¿verdad? Dice entonces, algo extraordinario como esto. Por esa razón, hoy el hombre también, no solamente la mujer, tiene que ganarse, óigame, al tener a sus hijos con dolores, sino que ahora el hombre tiene que trabajar duramente la tierra, labrarla y todo. ¿Qué me imagina eso? Que Dios le había puesto a Adán todo el Edén, todo el paraíso ahí. Mire, mi amado, todo servido. Habían árboles, había comida, había carne, había animales, había de todo para comer y para todo, porque de todo árbol, de todo lo que hay, menos de ese. Le dijo, de todo árbol del campo puedes comer, menos de ese. ¿Ya? O sea que Dios le había dado una libertad. De todo lo que hay aquí podemos comer, menos del pecado, mi amado. Menos del pecado. Porque seríamos comida de serpiente. Porque dice que la serpiente comió polvo. ¿Ya? Seríamos comida de serpiente por la desobediencia. La vida del hombre sería dolorosa con la muerte por final. Génesis capítulo 3, verso 19. Por un periodo bastante extenso, el hombre continúa desde ese punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico. Definitivamente, el hombre normal, común y corriente, prácticamente vive del pacto, viviendo bajo esa condición del pacto adámico.
Bueno, ya llevamos corriendo aquí un poquitito con el pacto prácticamente, el pacto noético. El pacto noético, ese pacto que Dios hizo con Noé en Génesis. Como ya hemos visto algo de esto, yo quiero darle una repasadita nada más. Pero en Génesis capítulo 9, verso 1 al 18, Dios hace un pacto con Noé, el pacto noético. Fue hecho con Noé y sus hijos este pacto. ¿Ya? Fue hecho con Noé y sus hijos este pacto. Mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. Como el pacto adámico era el incondicional y revela el propósito de Dios para las generaciones subsiguientes a Noé. Ok, qué tremenda palabra esta. Eso quiero compartir con usted hoy. Esta palabra. Muy bien. Recordamos ayer que dijimos que Dios hizo pacto con Noé, pero lo hizo con él. Y estableceré mi pacto con vosotros, dice, con él y con sus hijos y con los animales. Pero aquí ya vemos a un pacto incondicional. Aquí ya vemos un pacto totalmente incondicional. Un pacto que amplía totalmente el pacto edémico y el pacto adámico. Ahora viene un pacto mucho más amplio sobre las naciones, sobre un nuevo gobierno establecido en la tierra, un nuevo gobierno totalmente. El gobierno humano, como el pacto adámico, dígame esto, era incondicional y revelaba el propósito de Dios para las generaciones subsiguientes de Adán. Eso es impresionante. Las provisiones del pacto incluían, óigame bien esto, en establecimiento del principio del gobierno humano. Este pacto incluía el establecimiento del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fue refiriéndose al orden normal de la naturaleza. Génesis capítulo 8, verso 9. Y al hombre le fue permitido comer carne fresca de animales, en lugar de vivir solamente de vegetales. ¿Ya? O sea que el hombre era vegetariano. Pero ahora Dios le autoriza en Génesis capítulo 9, 3, 4, en lugar de vivir solamente de los vegetales, comer así también de las carnes frescas que habían en el Edén, como parece también haberlo hecho antes del diluvio. Ok, mire qué maravilloso esto, hermano. O sea que cuando Dios hace un nuevo pacto, prácticamente, automáticamente Dios está ampliando su pacto con su creación, con el ser humano y con mucho más con su pueblo. Yo termino con esto. El pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de 3 hijos. Generación. Génesis capítulo 9, verso 21. Aquí ya estamos hablando de un pacto generacional. ¿Ya? Porque ya está incluyendo la palabra profética para sus descendientes, sus 3 hijos y sus descendientes. Y designaba a Sem como el único de quien vendría la línea divina, la línea genealógica que Jesucristo, la línea del Mesías, que seguiría hasta que el Mesías viniera. El dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo está implicado en la profecía concerniente a Jafet. Así como en el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto noético introdujo la dispensación del gobierno humano. Tremenda palabra esta, hermano. Por eso hoy tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de pacto, hermano. Cuando en la iglesia se habla de pactos, cuando la iglesia dio de pactos, cuando la iglesia, el tabernáculo dio de pactos, cuando los ministerios apostólicos, el tabernáculo dio de pactos, cuando toda la empresa dio de pactos, cuando corporación dio de pactos, cuando hablamos de pacto, hermano, tenemos que tener el cuidado y sumo cuidado de cumplir nuestra parte con Dios para que Dios esté obligado a cumplir la de Él.